Ahora sí, ¿cómo están queridos participantes, comunidad USFQ y comunidad digital de Escuela de Empresas de Universidad San Francisco de Quito? Bienvenidos a una nueva edición de Vive Virtual. Sin duda va a ser una hora de mucho aprendizaje. Así que yo les quiero dar la bienvenida y como siempre pedirles que por favor compartan con nosotros de qué ciudad o de qué país se están conectando. Ya veo que alguna gente se va conectando desde LinkedIn y Facebook, así que muchísimas gracias. Cuéntenos de dónde se están conectando. Hola Gaby, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Una excelente hora para aprender muchísimas cosas. Y mientras les damos tiempo para que los demás puedan seguir conectándose a esta nueva edición, pues yo les quiero contar un poquito sobre Escuela de Empresas de Universidad San Francisco de Quito. Nosotros ofrecemos programas en negocios para el mejoramiento del desempeño profesional y empresarial. El portafolio de los programas incluyen maestrías y educación ejecutiva que fomentan el pensamiento crítico necesario para encontrar soluciones innovadoras y actuales a los desafíos que enfrentan las organizaciones. Nuestros programas conjugan el desarrollo de las competencias que demandan las empresas con la filosofía de las artes liberales y por eso nuestros graduados se destacan en por su capacidad de interactuar con éxito al más alto nivel de sus pares en el Ecuador y en el mundo. Así que yo les quiero realmente agradecer por acompañarnos, pero también invitarlos a conocer más de Escuela de Empresas de la USFQ en www.escueladeempresas.com. Así que bueno, la invitación está hecha. Veo que ya más personas se están conectando. Qué gusto. Muchísimas gracias, Ingrid, desde Guayaquil. También tenemos a Gisela desde Guayaquil. Andrea también de Guayaquil, bienvenida. Qué chévere, más gente de Guayaquil. Acá también a Silvia en Quito. Miren, qué chévere. Tenemos también a gente desde Ambato. Qué bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente para nosotros un placer que puedan estar con nosotros esta tarde. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, hoy vamos a hablar del neuroliderazgo para el desarrollo empresarial y personal. Y yo sé que ustedes deben tener muchísimas preguntas porque ya de por sí hablar de neuroliderazgo genera muchas inquietudes. Y para esto, Escuela de Empresas, invitó a uno de nuestros queridos profes, a quien ya le voy a dar paso a nuestro querido Santi Castro. ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido. Muy bien, Cindy, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy listo y preparado, muy emocionado. Muchas gracias, Santi. Yo les voy a comentar un poquito también a todas las personas que se están comentando un poquito de tu experiencia profesional, porque realmente, si les cuento, o sea, no podríamos terminar, se nos va la hora en esto, pero yo les quiero contar que nuestro querido Santi Castro es profesor de maestrías y de programas de educación empresarial en temas relacionados al liderazgo, coaching, comunicación, venta consultiva, servicio al cliente, negociación estratégica y también es profesor tiempo parcial en modalidad presencial y online en las cátedras de negociación, liderazgo, principios de administración y análisis estratégicos en nuestras maestrías de Universidad San Francisco de Quito. También es consultor y capacitador, cuenta con más de 24 años de experiencia en empresas y organismos nacionales e internacionales, tanto en Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay y República Dominicana. Santi es magíster en desarrollo de la inteligencia de la Universidad Particular de Loja, es coach ejecutivo certificado por TISOC, The International School of Coaching, en Madrid, España, y también pues es Master Practitioner en PNL. Tiene una especialización en diagnóstico intelectual, un diplomado en pedagogías innovadoras y un diplomado en gestión del talento. También Santi es terapeuta ericksoniano. Así que bueno, ya conocen un poquito más del perfil de nuestro Santi Castro y pues bueno, o sea, aquí vamos a hablar de un tema súper interesante, como les comentaba, perdón, y es el tema con respecto al neuroliderazgo. Y para eso, Santi, sí es súper importante compartir con todas las personas que están conectándose en este momento que preparen sus preguntas desde ya. Preparen sus preguntas para que ustedes podamos tener este espacio y generar esta conversación que es tan importante.
Sobre la base de esto, yo les quiero comentar y compartir con nuestra comunidad una noticia súper, súper buena. Y es que próximamente, ya en pocos días en realidad, y esto también ya les contará un poco más adelante Santi, Escuela de Empresas lanzará por primera vez el Neurotraining Lab, el primero y único en el Ecuador, el cual nos permite entender, evaluar y mejorar las competencias de liderazgo de nuestros estudiantes y apoya la investigación con una metodología enfocada en las neurociencias aplicadas al liderazgo. Esto solo lo puede tener Universidad San Francisco de Quito, aquí en Escuela de Empresas. Así que por eso es súper importante que ustedes vayan preparando sus preguntas para Santi, que tiene una pequeña presentación y nos va a ir aterrizando varios conceptos fundamentales para que ustedes puedan entender también un poquito el valor de tener este Neurotraining Lab aquí en Ecuador por primera vez. Así que bueno, Santi, sin más preámbulos, te voy a dar paso y estamos aquí para escucharte y aprender un montón como siempre. Gracias, Cindy. Y de hecho, lo que te propongo es que tengamos un par de espacios como para hacer preguntas e irlas solventando. Entonces, y primero lo que voy a concentrarme antes de ir con esa presentación que es muy breve y habla de nuestro programa de negociación y neuroliderazgo, pues queremos hacer una breve introducción enfocada más que en una historia, yo creo que en una historia muy reciente de lo que tiene que ver con el neuroliderazgo. Y en esencia, creo que es importante cada vez que utilizamos este prefijo neuro hacer una breve aclaración. Durante los últimos años, tal vez hemos vivido una especie de esnovismo con respecto a todo lo que suena a neuro. Y se está hablando en muchos campos de las neuroventas, de la neuroeducación y del neurotodo. Y parecería que esto responde también a esa especie de necesidad de tener estos lugares comunes que por épocas pasa en distintos campos del quehacer humano. Quiero hacer la aclaración que cuando hacemos nosotros este proceso de construir el neuroliderazgo, estamos refiriéndonos a la capacidad de integrar varios campos de estudio y de ejecución desde la consultoría y academia para poder desarrollar lo que tú has dicho, que es la investigación enfocada en el comportamiento del ser humano, pero con una raigambre muy fuerte en las investigaciones y los estudios que se han hecho de última generación en todo lo que tiene que ver con el comportamiento y la fisiología neurológica. Esto de entrada creo que nos va a permitir entonces aclarar que no se trata simplemente de un sistema de liderazgo que adhiera a este prefijo neuro. Por otra parte, cuando hablamos ya de neurociencias de manera muy específica, hay la necesidad también de aclarar que las ciencias de la neurología o las neurociencias tienen un tiempo no tan largo de recorrido, pero tampoco es que sea tan corto, porque ya a inicios del siglo XX, uno de los pioneros, Santiago Ramón y Cajal, además de origen español, ya dio pasos agigantados en este campo. Y ahora lo que está pasando es que mucho de esa investigación de Ramón y Cajal se está confirmando y como suele suceder también, alguna de ellas se está descartando. Sin embargo, lo que llama la atención y es fascinante es cómo expertos como Ramón y Cajal pudieron estructurar este corpus teórico sin tener las herramientas que tenemos ahora. Y esto nos lleva a una reflexión un poco más fuerte todavía. Tiene que ver con el hecho de que lo que estamos viviendo tal vez en neurociencias en la actualidad está llevando a confirmar lo que ya hace algunos miles de años lo decían los griegos y también ciertas prácticas, especialmente budistas o sufistas, con respecto a la relación mente-cuerpo. Entonces, quiere decir esencialmente que cuando hablamos de neuroliderazgo estamos hablando de una convergencia muy amplia de saberes humanos, pero también de prácticas. Y lo que hemos querido nosotros al decir neuroliderazgo es enfocarla, sí, número uno, en el liderazgo personal o lo que se conoce como el autoliderazgo, luego pensar en el liderazgo de los equipos y complementariamente en el liderazgo organizacional, es decir, dar una visión mucho más amplia de simplemente esto. Hay que añadir algo más. Hasta tal vez entrada la década del 1990, iniciado este nuevo milenio, tal vez lo que ha sucedido es que se tenía muy poco conocimiento acerca del desarrollo de la inteligencia de los adultos.
Y algo que venía arrastrándose como producto de la investigación del siglo XX, principalmente por las tendencias de Jean Piaget, es que se pensaba que el desarrollo de la inteligencia del ser humano llegaba a un umbral máximo aproximado más o menos hasta los 11, 12 años. Y luego lo que pasaba en el desarrollo del cerebro y de la inteligencia del ser humano prácticamente era nulo, porque la investigación no nos daba mucha información. Esto ha cambiado radicalmente, porque la teoría de Piaget establecía que el desarrollo de la inteligencia del ser humano llegaba hasta lo que se conoce como el quinto estadio del desarrollo del pensamiento, que es el pensamiento abstracto. Sin embargo, las últimas investigaciones nos dan cuenta de que la mente humana, el cerebro humano, tiene también la posibilidad de desarrollarse más a partir de los 11, 12 años. De hecho, luego de esto, y bien avanzado ya a estas 2 primeras décadas de este siglo, se ha demostrado que se puede llegar a alcances como algo que se denomina, por ejemplo, ahora el superaprendizaje. Es decir, lo que ha pasado a partir de la investigación y de las aplicaciones dentro de la ciencia es que se han encontrado múltiples oportunidades para poder desarrollar la inteligencia del ser humano luego de esos fatídicos 12 años en los que ya sabemos que se da lo que se llama la poda neuronal, es decir, el cerebro humano se va desarrollando, sí, obviamente que sí, llega a un culmen, a una cúspide a los 11, 12 años de edad y luego vienen otros procesos, pero no es que se detiene el desarrollo de la inteligencia del ser humano. Y algo que me pasó a mí personalmente, al menos, que cuando empecé a profundizar en este campo, ya en estudios académicos de posgrado, precisamente me motivaba mucho que a partir de mi experiencia como consultor, me parecía no tan justo, por decirlo de alguna manera, que se piense que el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento solamente alcance hasta la edad de 11, 12 años. Y decía, no puede ser que luego, en las etapas de maduración del ser humano, no se agregue absolutamente nada más o muy poco. Y ahora estamos viviendo una época en la que sabemos que sí, definitivamente se agrega mucho y se quita mucho también. Más todavía después de las experiencias muy fuertes que hemos vivido, tanto individualmente como sociedades. Entonces, ya sumando todos estos elementos, podemos ver que cuando hablamos de neuroliderazgo, estamos hablando de una complejidad de temas que convergen en la aplicación. Y esto también nos lleva a una siguiente fase. Ha pasado no solamente en la investigación científica neurológica o fisiológica, sino que creo que ha pasado en muchos campos del saber humano, y es que ahora estamos hablando más de aplicaciones dentro de ciertas ciencias. Y esto me lleva a hablar de un matemático muy importante, que ha sido uno de los genios más grandes y además un educador muy importante, un inglés que luego se trasladó a los Estados Unidos para poder hacer su desarrollo profesional, que se llama Keith Neblin. Neblin, él dice que ahora las matemáticas deben enfocarse mucho en desarrollar la educación sobre aplicaciones matemáticas. Y de hecho, él es el fundador y pionero de este tipo de cursos, materias y programas dentro de las universidades, principalmente en Stanford, que es su alma mater. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque con el avance tecnológico que estamos viviendo actualmente, tal vez tenemos que repensar no solamente la educación, sino también la ejecución del ser humano con respecto a determinadas ciencias. Esto podría ser tomado como tranquilamente una metáfora para cuando hablamos de neurociencias, porque no se trata de convertirnos realmente en neurocientíficos, sino de entender que las neurociencias dan un aporte muy importante a los campos de investigación. Y de hecho, algunos de los cambios que se están estableciendo dentro de estos campos del saber humano tienen que ver precisamente con estos nuevos descubrimientos científicos que coinciden de una manera casi mágica con estos ancestrales saberes que vienen desde los griegos y de los griegos más antiguos, del budismo y del sufismo también. Entonces, es un momento creo que muy interesante, porque para quienes estamos involucrados tanto en la investigación o en la consultoría, así como en la educación, tenemos muchísimas cosas por hacer, y creo que esto significa también que debemos estar muy atentos a esta posibilidad de generar nuevas opciones. Y algo que generalmente nos cuesta
que es generar cambios y poderlos adaptar a nuestros procesos tanto educativos como laborales. Más aún en la época que estamos viviendo, en la cual las empresas están sufriendo la arremetida de esta revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial, que nos está llevando a elementos no solamente ya de la parte interna del ser humano, sino también externa. Me refiero al hecho de que los cambios no solamente son de orden psicológico, sino que también son de orden social, porque vamos a enfrentar más desafíos de ahora en adelante. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que la mano de obra ya no está tan necesaria en las empresas. Y entonces nos lleva a discusiones que tendremos que enfrentar de una manera irremediable. Y esto significa también, yo creo, el tener un espacio nuevamente para el neuroliderazgo dentro de las organizaciones. Entonces, ya sumando estos elementos que he mencionado en esta breve introducción, pues vale la pena considerar que vivimos una época extremadamente positiva, plagada de oportunidades y que nos permiten entonces vislumbrar esta opción de aplicación del neuroliderazgo como un elemento dentro de las organizaciones. Adicionalmente, y como parte final a esta primera breve introducción, vale la pena decir que en el desarrollo de las neurociencias, tal vez en una primera parte, hasta bastante avanzado, el siglo XX, las neurociencias estaban muy concentradas en el cerebro y en algunas que otras conexiones con el cuerpo. Sin embargo, los avances tecnológicos y lo que estamos viviendo actualmente de estos primeros 20 años de este milenio nos dicen que estamos buscando ya mucha conexión entre lo que sucede en la comunicación mente-cuerpo. Y creo que ahí estamos encontrando cosas increíbles cada día, prácticamente, sin temor a equivocarme, porque cada día y cada semana siguen apareciendo descubrimientos tecnológicos que nos permiten encontrar más todavía esa conexión y también que nos dan nuevas oportunidades para poderlos llevar a la práctica. Algunos de ellos ya los vamos a conversar ahora, pero quisiera tener en mente todo esto, porque a veces cuando escuchamos neuro ya, nos vienen un cúmulo de preguntas y les voy a contar algo que tal vez como anecdótico, porque recuerdo que cuando hice mi posgrado en desarrollo de la inteligencia encontré algo interesante y es que aparentemente a las personas nos interesa mucho, pero mucho en términos exagerados a veces, el determinar cuál es nuestro coeficiente intelectual para saber qué tan inteligentes somos. Claro, esto puede ser extremadamente frustrante en un momento determinado porque lo que dice la investigación es que el coeficiente intelectual se distribuye de una manera bastante democrática, al punto que se dice que el 95% de la población mundial se maneja en un rango que va entre los 90 y los 125, 130 puntos del coeficiente intelectual. Entonces, más o menos todos estamos ahí, 95%. Esto significa que no hay mucho secreto en esto. Y lo que sí he presenciado es que a veces hay frustraciones, ¿no? Porque tal vez hay personas que tienen todavía la esperanza de que cuando se hagan el test van a descubrir que son genios o genios incomprendidos o genios por descubrir. Y en realidad no creo que el fin último ni del neuroliderazgo ni la neuroeducación sea construir genios, porque a veces pasa que esos genios pues o una de dos, o tienen vidas desgraciadas o simplemente pueden convertirse en genios malignos. Entonces, tal vez hay que tener cuidado con este propósito que es un tanto contradictorio de buscar la genialidad, porque ese no es un fin en sí mismo ni para la educación ni para el liderazgo. De hecho, y hay obras que lo ratifican de reales genios, como por ejemplo uno llamado Herbert Wiener, que en la Segunda Guerra Mundial era un decodificador de estas famosas claves de la Segunda Guerra, de los ejércitos, y él escribió una obra, él tenía un coeficiente intelectual muy alto y se vio sometido a este hecho de que debió desarrollar su universidad a edades muy tempranas. Y él escribió luego un libro que se denomina La vida desgraciada de los genios. Y se entiende, ¿no? Porque es un niño que teniendo 10, 11 años tiene que compartir sus espacios con universitarios que superan los 20, 25 años. Y entonces lo que ha sucedido ahí es un caso específico de deprivación social
y además que abruptamente se le ha sometido a un proceso de madurez por convivir con personas que no están en su nivel etario. Entonces, creo que más que pensar en un propósito de desarrollo de genialidad, creo que deberíamos pensar que tal vez las neurociencias, en este caso específico el neuroliderazgo, nos tiene que llevar de alguna forma a desarrollos equilibrados y además no individuales, sino conjuntos de las personas que estamos involucradas en las organizaciones, en los equipos de trabajo, en las empresas, en las instituciones y finalmente en la sociedad. Porque caso contrario, la genialidad tal vez lo que hace es simplemente aislar a la persona del grupo promedio. Y esto ya tiene un efecto nocivo que no creo que sea realmente útil ni para la persona individualmente, ni para la sociedad, ni para las empresas. Así es que ahí está esta breve introducción y quisiera saber si es que tienen alguna pregunta, porque pues ya he compartido algunas cosas, ya llevamos unos 20 minutos, así es que pues adelante, Cindy. Muchas gracias, Santi. Sí, y de hecho, queremos invitar a todas las personas que están conectadas. Te cuento, Santi, que estamos casi 80 personas conectadas en las redes. Entonces, Qué bien. este es el momento idóneo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Santi, hemos dividido este espacio porque, en efecto, hay varios conceptos que tienen que aterrizarse para que la conversación sea más fluida. Así que todas las personas de LinkedIn y Facebook que en este momento están con nosotros, pues acompáñennos con sus consultas. Santi, una de las cosas, mientras el resto se anima, yo te quería preguntar, porque tú hablabas de las neurociencias y claro, en efecto, con los avances de las neurociencias se están introduciendo nuevas maneras de entender cómo los seres humanos procesamos la información, tomamos decisiones y hacemos frente a las emociones cuando interactuamos con los demás. Pero mi pregunta iba también, a raíz de las neurociencias también se pueden estudiar otro tipo de cosas, por ejemplo, hacer investigación en otras ramas del conocimiento. Claro que sí. Definitivamente que sí. Las aplicaciones de neurociencias, no voy a decir en este momento que sean infinitas, pero creo que tienen un rango de aplicación muy grande, porque es un descubrir dónde está la aplicación de neurociencias. Y podríamos correr el riesgo nuevamente de caer en el esnovismo si decimos que las neurociencias nos va a servir para todos, porque a veces, por ejemplo, yo que me he desarrollado mucho en el campo comercial también y ventas, y escucho esto de neuroventas y cuando realmente empiezo a investigar de qué se trata, lo que yo veo, por ejemplo, es que simplemente se trata de data que tiene que ver con conocimiento del funcionamiento cerebral y se trata a veces de conectarlo con las ventas y con una sobreexpectativa de realización. Y me parece que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque estaríamos cayendo en una superficialidad y simplemente de darle una utilidad, no sé, comercial, pero nociva al prefijo. Y esto podría llevar a desgastar incluso el concepto mismo de lo neuro, ¿ok? Y caer en esta especie de rechazo a todo lo que significa neuro. Entonces, a ver, quiero ponerte un ejemplo, Cindy, a propósito de tu pregunta. Ahora, por ejemplo, se habla de neuroeducación. Cuando yo veo esta unión de neuroeducación, entonces es como que sí me pongo a pensar un poco que las cosas tienen que cambiar en educación. Esto es una verdad. Pero hay que reconocer de entrada que, por ejemplo, uno de los organismos sociales que menos cambia es la educación, precisamente. Y voy a poner un ejemplo. La última investigación nos dice que el adolescente desarrolla su cerebro desde una perspectiva que va de atrás hacia adelante. ¿A qué me refiero? En la adolescencia, en el desarrollo cerebral, se da un proceso que se llama la mielinización. La mielina es una especie de aceite neuronal que permite que las neuronas se comuniquen de mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, esta mielinización que empieza desde el tronco cerebral y sube por la parte posterior del cerebro y que termina llegando hasta el lóbulo prefrontal, que es la parte más delantera y tal vez la joya de la corona en términos de neuroanálisis. Eso termina aproximadamente a una edad que dista o se diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, esto no es ningún descubrimiento, ¿no? Ya sabemos que las mujeres maduran muchísimo más rápido que los hombres. Pero ahora la investigación nos dice algo ya con validación científica. Nos dice que aproximadamente las mujeres terminan su proceso de mielinización a los 28 años de edad, ¿sí? Mientras que los hombres lo hacemos aproximadamente a los 30 años, ¿de acuerdo?
Claro, hay algunos hombres que no terminan nunca el proceso, pero vamos a Lo decir dijiste que tú, no lo dije sí, yo. sí, 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 es que yo he visto esto, por eso lo digo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En ese proceso del adolescente, resulta que el adolescente también activa su hormona para el sueño en una hora muy tardía comparativamente con los adultos. Y entonces estoy seguro que a quienes nos escuchan que tienen hijos adolescentes, les ha pasado que ya ustedes regresan de su trabajo, ya quieren dormir, se activa la melatonina que está más o menos activada en el adulto a eso de las 8:30, 9 de la noche, ¿verdad? Ya todo el mundo anda con sueños ahora. Pero resulta que el adolescente, la melatonina se le activa recién a eso de las 11, 12 de la noche. Y el adolescente es como que está todavía encendido a esas horas. Obviamente esto implica que va a querer dormir más tiempo, ¿sí? Ahora fíjense ustedes qué sucede, que las escuelas y colegios, muchos de ellos empiezan sus actividades a las 7 de la mañana. Y a veces empiezan horriblemente mal, porque empezar una clase, por ejemplo, a las 7 de la mañana, ya es un asunto difícil. Y si además es una clase de matemáticas, y peor todavía, un examen de matemáticas a las 7 de la mañana, entonces sería más o menos, comparándolo con un adulto, como que nos despierten a nosotros a las 3 de la mañana a rendir un examen de ingreso a la universidad. Y con toda seguridad nos va a ir muy mal, ¿verdad? Entonces, en este sentido, por ejemplo, me pongo a pensar yo, para que cambie la educación, sería necesario que escuelas y colegios no empiecen las clases a las 7 de la mañana, sino que empiecen por lo menos a las 9 o 10 de la mañana y que las primeras actividades estén muy concentradas y muy dirigidas a la activación física, porque la activación física es la que despierta la actividad neuronal. Entonces, si somos así de rigurosos con respecto a la aplicación de lo que nos dice la neurociencia, resulta que vamos a resquebrajar todos los componentes sociales, ¿sí? Así que insisto en esto de negociar algo que sea deseable y aplicable, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante esto, ¿no? Y podríamos hablar de esto también en el caso de las empresas, obviamente que sí. Claro que sí, Santi. Te cuento que ya tenemos a valientes haciendo preguntas ya. Muy bien. Vamos a ir en orden, entonces vamos a arrancar con Erika Acosta. Muchas gracias, Erika, por tu consulta. Dice, Santi, la neurociencia tiene que ver con la identificación de los tipos de inteligencia que anteriormente se escuchaba. Sí, gracias, Erika. Un gusto saber de ti por este medio. Sí, tiene algo de relación. Es decir, vamos a decir que las inteligencias múltiples de Howard Gardner tienen que ver con la neurociencia, por supuesto que sí. Es una partecita. Hay que recordar, eso sí, algo. Yo recuerdo mucho cuando desarrollaba mis estudios de posgrado en desarrollo de la inteligencia, pues obviamente tuve que profundizar mucho en las lecturas de Gardner y también de sus críticos. Y algo que se le criticaba a Howard Gardner es que él no había descubierto inteligencias, sino habilidades. Sí, porque recordemos que en el estudio de la inteligencia se habla de constructos para poder entender lo que está dentro y también lo que está fuera, porque hay teorías que dicen que la mente está fuera del cerebro. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque la mente es una construcción social también. Entonces, Gardner forma parte de las neurociencias, sin embargo, parecería que en cierto momento la teoría de Gardner sí se volvió un tanto demagógica también, porque pasó de tener primero 7 inteligencias a 9, luego a 11, y después resulta que aparecerá un montón de inteligencias. Entonces, es como que se rompió el concepto de inteligencia con Howard Gardner, y tal vez sí hay que recuperar un concepto, al menos de lo que se ha pasado en el cognitivismo, que se habla de una inteligencia G, que es la inteligencia general, que está soportada por múltiples habilidades o competencias. Entonces, sí, definitivamente hay relación con la propuesta teórica de Howard Gardner, Erika. Muchas gracias, Santi. Tenemos otra consulta de Hugo Cifuentes que nos dice, la neurociencia dirigida al sector inmobiliario se desencadena en simplemente obtener experiencias con aplicaciones de técnicas, ¿como cuáles serían? Gracias. Ok. Gracias a Hugo por la pregunta, porque esto permite también desmitificar el hecho de que si yo me pongo en un lugar, voy a ser mejor visto por la otra persona, o que si hago ciertas técnicas voy a tener efectos mágicos. Y tal vez podríamos decir que algunas de ellas sí se aplican, pero no es tanto efecto de la neuroinvestigación, sino que más bien vienen de una tradición un tanto más penelística, ¿sí?
Es decir, entonces, si es que yo puedo anclarme visualmente con una persona y veo dónde están sus accesos oculares y empiezo entonces a administrar eso, puede ser que sí tenga resultados positivos. Pero esto sería quedarme en la parte más superficial de las neurociencias, en la parte operativa superficial de la captación de la información. Porque realmente cuando hablamos de neurociencias también estamos buscando identificar los porqués y los para qué. Porque caso contrario significaría solamente obrar desde la superficialidad operativa, ¿verdad? Entonces me pongo nuevamente a pensar en esto. A ver, si es que yo soy un vendedor inmobiliario y quiero venderle a mi cliente, entonces le vendo la casa, le vendí, pero finalmente no es lo que realmente buscaba esta persona. Pero hice ciertos juegos en este momento, ciertos elementos de gestión efectiva de mi comunicación que lograron generar el sí en mi cliente, pero que a la larga de pronto no le va a convenir esa venta, ¿verdad? Entonces ahí aparece un elemento más social y ético además. Entonces, sí hay herramientas que nos van a ayudar y de hecho, yo que he caminado un poco en el territorio de la terapia ericksoniana, a ver, se pueden solucionar muchísimas cosas desde la comunicación, pero siempre tiene que existir el fondo ético para ver si es que esto le conviene o no le conviene a mi cliente. Y creo que esto se aplica tanto a la terapia como a las ventas también. Muchas gracias, Santi, y gracias, Hugo, por tu pregunta enfocada también en el sector inmobiliario. Muy interesante, de verdad. Tenemos otra consulta, Santi, y es de a Bárbara Novoa, que nos dice: mi Santi, ¿cómo está? Quería que me guíe, ahora que se entiende que la neurociencia y empresa van de la mano, ¿qué consejos nos da para con ello controlar las emociones? Muchas gracias, Bárbara, por tu consulta. Gracias, Barbie, qué gusto saber de ti. A ver, hay algo interesante en la pregunta porque el controlar las emociones implica comprender que una emoción encendida no se puede apagar. Es decir, por su propia definición, una emoción significa que va a pasar algo que nos va a llevar a realizar una conducta. Emoción viene del latín emotere, que significa ponerme en acción. Entonces, toda emoción busca una resolución conductual material, ¿verdad? Entonces, demostrado esto, porque esto ya lo sabemos, adicionalmente pasa que lo que sí no podemos, lo que sí podemos hacer es como redirigir la emoción. Y ahí viene un concepto muy actual que se llama el de la regulación emocional. Entonces, a ver, voy a decir, es un concepto actual, pero es un concepto viejo también. ¿Y por qué? Desde la investigación de los últimos 30, 40 años, se sabe que sí puedo reconducir una emoción. Es decir, transformar, por ejemplo, qué sé yo, el enojo en tal vez concentración enfocada. Sí lo puedo hacer. ¿Sí? Hay todos algunos procedimientos. Hay expertos como, por ejemplo, Robert Plutchik, que ha hecho caminos sobre esto para ver la transición entre los umbrales emocionales, o James Gross, que Gross, el profesor de Stanford, ahora último, lo que ha hecho es proponer un modelo de regulación emocional que está bastante interesante. ¿Ok? Sin embargo, de esto ya lo hablaron los budistas, cuando hablan, por ejemplo, de la compasión o del ciclo compasivo, porque ellos dicen, a ver, toda emoción negativa tiene una contraparte positiva y todo proceso de sanación emocional para los budistas tiene que ver con la transformación de una emoción negativa en una emoción positiva. Obviamente que no es un camino fácil, ¿sí? Porque pasar, por ejemplo, de la ira al amor no es algo que se logre en segundos. Tal vez sí podemos hacerlo con shock. Por ejemplo, qué sé yo, si tú estás en un momento de extremada euforia, alegría positiva y de pronto sientes un temblor que es terremoto, entonces vas a cambiar de la euforia al pánico, ¿ok? Pero la experiencia tiene que ser una experiencia realmente fuerte, chocante, para que pueda darse ese paso. Caso contrario, el umbral emocional hace que uno no pueda pasar directamente a emociones más suaves. ¿Ok? Entonces, pistas. Yo creo que con estos dos nombres puedes ayudarte, Barbie. Puede ser el uno, Robert Plutchik, y el otro es James Gross, modelos de regulación emocional. La tercera pista, budismo, ciclo compasivo del budismo, porque esto es muy interesante. Chéverísimo, Santi, muchas gracias. Y también, Bárbara, por tu consulta. Tenemos más preguntas, me encanta porque no paran de llegar, Santi. Y nos va a dar el tiempo, eso es lo chévere. Tenemos otra consulta de Silfredo Pérez. Perdón.
Buenas tardes. ¿Por qué hay tantos avances científicos y por qué hay pobreza, guerras, corrupción y el planeta tiene problemas en su ambiente? ¿Cómo debe funcionar el neuroliderazgo para cambiar? Mm, Santi. Muy interesante, gracias, Silfredo. Es una pregunta que dándole respuesta tal vez vamos a lograr cosas interesantísimas en el neuroliderazgo, en lo social y en lo político. Pero ya con esto que acabo de decir, creo que se integran dimensiones que a veces son muy complejas, ¿no? Porque ya quisiéramos que desde el liderazgo y desde la neurología pudiésemos nosotros abordar temas políticos, pero a veces ni siquiera la misma política como la conocemos, porque, a ver, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? La política como esa ciencia de la polis, de la convivencia, versus la práctica política en la que estamos viviendo, ¿sí? Y voy a ahondar un poco más en lo que dice Silfredo. Se calcula que el planeta Tierra tiene la capacidad para dar alimento a 3 o 4 planetas Tierra, ¿sí? Esto significa que podríamos alimentar tranquilamente a 32.000 millones de personas, ¿sí? La pregunta es, ¿y por qué entonces muere mucha gente de hambre en todo el mundo? Y ahí vamos a ver que se trata no de un problema de liderazgo, sino de un problema de ética, economía, de distribución de política, de manipulación de autoridades políticas. Y creo yo, y creo que ahí estamos poniéndole el cascabel al gato, mi apreciado Silfredo, es que si trabajamos mucho más en el desarrollo del pensamiento de la gente, vamos a dar pasos gigantes. Porque tal vez el primer error que cometemos es cuando vamos a las urnas y votamos por los peores. Cuando logremos cambiar eso, tal vez creo que estaremos dando el primer paso para que cambie este esquema que acabas de mencionar. Entonces, todo lo que tenga que ver con el pensamiento y el desarrollo del pensamiento me parece que es abonar para solucionar estos problemas de la gran polis. Así es, mi Santi, muchas gracias. Vamos ahora con la consulta de Elizabeth Guerrero, que nos dice, ¿qué relación tiene la neurociencia con la inteligencia emocional? Gracias, Elizabeth. Tiene mucha relación la inteligencia emocional con la neurociencia porque estamos, insisto, como entendiendo mejor las conexiones que hay entre el cuerpo y la mente. Y quiero poner un ejemplo para ser muy gráfico con esto. Este es un descubrimiento que se hizo, bueno, empezó la investigación hace 10 años, no recuerdo ahora el nombre del científico alemán, y resulta que él hizo una investigación sobre la conexión de la piel con el cerebro, con la neurología cerebral y las respuestas. Y él encontró que existe en nuestra piel una lámina que se denomina el receptor táctil C, que tiene una comunicación directa con las terminales emocionales límbicas de nuestro cerebro en cuestión de microsegundos. ¿Qué es lo que encontró? Que ese receptor táctil es el que define o entiende si se trata de una caricia negativa o positiva a la que recibimos en cualquier momento. Desde un roce, un tope con la yema del dedo o cualquier tipo de sensación corporal es captado por el receptor táctil C y se envía directamente la información a los centros límbicos para generar reacción luego cortical. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha descubierto, por ejemplo, que una zona del cuerpo en la que existe muchísima sensibilidad de ese receptor táctil C es la espalda. Y miren ustedes la coincidencia, porque es en la espalda donde se generan las contracturas musculares como efecto de la emoción corporalizada. ¿A qué me refiero con esto de emoción corporalizada? Si pasas 6 horas, 8 horas frente a un computador escribiendo, entonces la contractura, la emoción se hace cuerpo y aparece la contractura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa espalda está insensibilizada y la emoción se ha materializado en estos dolores de espalda. Y entonces de ahí provienen también ya algunos descubrimientos que permiten ahora hacer unos tratamientos muy interesantes en la espalda a través del descubrimiento de este receptor táctil C. Fíjate cómo hemos encontrado entonces una conexión supremamente importante entre la piel y la respuesta neurológica, a tal punto que se dice, a ver, es que hay una vieja norma que decía el padre de la psicología en Estados Unidos, William James, ¿estoy triste porque lloro o lloro porque estoy triste? Y lo que estamos encontrando es que hay una realimentación muy importante entre cuerpo y mente.
Y entonces tenemos que estar muy conscientes de esa realimentación para poder conducir entonces nuestra estabilidad emocional. Chévere, Santi. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Freddy Puyuquitín. ¿Cuál es el objetivo principal del neuroliderazgo tanto para el desarrollo empresarial como el personal? A ver, esta es la pregunta. La pregunta sobre el objetivo yo creo que se encuentra justamente en el hecho de poder, primero, hacer que converjan varias ciencias en el campo organizacional. Y algo que es importante, tal vez un antecedente para esto, es reconocer la importancia del rol de lo empresarial humano. Porque si no reconocemos y pensamos que simplemente las empresas están para hacer dinero, entonces estamos como expulsando a la organización como un ambiente de desarrollo humano. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, es integrar todos esos resultados de la investigación a un desarrollo personal y empresarial que no esté solamente condenado a ser exitoso. Y esta última parte creo que es vital, porque esta condena a ser exitosos tal vez podría ser simplemente algo contradictorio que nos lleve a perder nuestro equilibrio emocional, nuestro equilibrio de vida y lo que se conoce como una vida feliz. Y finalmente cada uno la define, pero que tiene que ver también con la realización dentro de lo empresarial a partir de lo humano. Entonces, cuidado, no es una caja de Pandora. Freddy, la pregunta que tú pones es algo muy interesante porque lo que vemos es que van a tener que converger principalmente competencias que nos lleven a la negociación, ¿sí? A la resolución de conflictos y algo muy importante que también es un descubrimiento actual, y es a la combinación del pensamiento rápido y el pensamiento lento. Es decir, tener la habilidad de darme cuenta cuándo tengo que ser rápido y cuándo tengo que ser lento. Porque parecería que en las empresas actuales todo tiene que ser hecho rápido, todo es para ayer. Y en realidad ya sabemos que hay cosas a las que hay que dar tiempo. Tal vez por eso es que a Fonsi le ha ido muy bien con su canción. ¿Tú crees que por eso le habrá ido muy bien en la canción? Parece que sí, también hay investigación neurológica con respecto a la canción de Fonsi. Y parece que sí, él pegó en alguna especie de hormona que le ha permitido tener ese éxito también. Mira, qué interesante. Vamos con la siguiente pregunta. César Pérez nos dice, entonces, la inteligencia artificial está también mitificada, ya que simplemente es basada en cálculos matemáticos y capacidad de procesamiento para dotar de inteligencia a nuestros dispositivos IoT. Santi. Muy bien. Primero, mi saludo fraternal con César. Me imagino que anda por Bogotá ahora, así es que le mando todo mi cariño a él, a su señora, y espero que siga haciendo buenos negocios por allá. Esta es también la pregunta. ¿Por qué? Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que abordar las preguntas duras, es decir, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es pensamiento? Y esto nos lleva a darnos cuenta que hay una confrontación muy fuerte a veces entre tecnología y ciencias humanas. Ha sido muy difícil describir qué es el pensamiento en realidad. Y tal vez la base de esa discusión en el campo científico-tecnológico ha sido lo que se conoce como la caja o la máquina de Turing. Y entonces a Turing se le ocurrió en un momento determinado decir que si es que recibes un input determinado, podrías generar un output determinado sin saber que lo que está detrás o dentro de esa caja sea un ser humano, sino una inteligencia autómata, que sería muy difícil. Pero esta definición de Turing en su momento partía de la comprensión un poco limitada de lo que es el pensamiento humano. Entonces, la discusión de estos últimos años, principalmente llevada a cabo por John Searle en las universidades norteamericanas, ha llevado a entender que el pensamiento humano no solamente significa de la eficiencia en el impulso pregunta-respuesta, sino que tiene que ver también con el elemento de la conciencia. Si bien la inteligencia artificial está teniendo grandes avances, pero tal vez no vamos a llegar, según algunos expertos en inteligencia artificial, a lo que se conoce como la inteligencia artificial fuerte. ¿Okay? Estamos viviendo ahora esto de que la máquina lo que hace, o la inteligencia artificial, es llegar a manejar grandes cantidades de datos. ¿Sí? Ahora,
Estamos avanzando hacia el hecho de tener el Internet de las cosas o el Internet de las personas ya integrando estos interfaces. Sin embargo, siguen sin tener conciencia. Es decir, aparentemente hay elementos que jamás la inteligencia artificial va a poder absorber del ser humano. Algunos de ellos los menciono. Número 1, inteligencia emocional, autoconciencia, estructuración ética, pensamiento humorístico, que esto es interesante porque tal vez la habilidad más estratégica del ser humano es el humor, ¿sí? Ahora, eso sí voy a decir algo, hay personas que sí están ya bordeando el umbral de la inteligencia artificial, porque tú los ves y ya parecen autómatas. Entonces yo creo que es más fácil que el ser humano se convierta en máquina que finalmente la inteligencia artificial llegue a superar en esos elementos al ser humano. Se agradece la pregunta. Definitivamente. Muchas gracias, César, por tu consulta. También tenemos una pregunta, Santi, de Andrea Viteri Polis. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. En una persona que aspira a un cargo de jefe, etcétera, ¿puede medir si esta persona tiene la capacidad de regularse emocionalmente? Mira que esta es una pregunta también muy interesante, qué bueno, qué desafiante, porque precisamente eso es lo que queremos nosotros alcanzar a través de la aplicación del Neurotraining Lab, porque las evaluaciones que se hacen ahora para contratación de personal se están concentrando mucho en la parte más externa y cuidado, no digo que sea malo, porque vamos a sacar lo bueno o lo malo, simplemente es lo funcional. Entonces, ¿qué hacemos ahora en la actualidad? Se comprueba a través del MBTI o del Big Five, de los que son los perfiles más fuertes de identificación de comportamiento, ¿ok? Y son confiables, sí, pero no totalmente confiables. Es decir, podría incluso poner aquí lo que hace la investigación de Paul Ekman y dice Paul Ekman que ha descubierto que hay gente que es muy buena para mentir y podría incluso fingir emociones. Claro que sí. Para poder distinguir estas emociones ya se trata de tener una acuciosidad muy fuerte en la expresividad de las microexpresiones emocionales. Sin embargo, lo que haríamos nosotros, y esto de medir, como nos pide Andrea, es que podemos sí medir a través de escáneres y a través de la aplicación de ciertas conductas o de cambio de conductas en proceso para poder modificar o establecer un momento de entrada y un momento de salida. Es decir, eso es lo que queremos a través del laboratorio que la Universidad de San Francisco está instalando y que se convierte en el primer laboratorio de esta naturaleza en el Ecuador. Y para eso estamos también trayendo al experto Steven Polmans, que estará con nosotros a partir del 24 de agosto. Completamente de acuerdo, Santi. Y sí, justamente en referencia a estos avances a los que tú hacías mención hace un momento, y es que sí, estos avances científicos traen nuevas tecnologías y métodos de medición del desempeño humano y de la actividad cerebral, como el uso de MRIs, PET scans y también EEGs y el biofeedback. Entonces, realmente sí es algo increíble lo que estamos lanzando, este proyecto innovador de Escuela de Empresas de la USDQ, porque esta pregunta que hace Andrea es lo que queremos y lo que estamos proponiendo para empresarios, para empresas nacionales, multinacionales y para ustedes a través de nuestros programas abiertos de Escuela de Empresas. De hecho, como Santi les acaba de mencionar, el próximo programa, Liderazgo de Negocios y Neurociencias, dará inicio este miércoles 24 de agosto y pues es súper interesante porque aparte de que Santi también será parte de este pool de profes, también, como mencionó, estará acompañándolos desde Bélgica, Steven Polmans. Así que yo los invito y les voy a pasar el enlace de nuestra página web para que puedan revisar toda la información. Todavía están a tiempo de ser parte de este programa, de ser parte del primer grupo de profesionales. Les cuento que estamos con un grupo súper interesante, casi casa llena. Entonces, tienen tiempo todavía para conocer más sobre este increíble beneficio y este nuevo proyecto de Escuela de Empresas. Así que los invito, les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan revisar toda la información y si tienen alguna inquietud, pues ya saben que pueden contactarse con nosotros a través de www.escueladeempresas.com. Así que muchas gracias, Andrea, porque nos diste esta apertura también para conversar un poquito del Neurotraining Lab. Tenemos más preguntas, Santi. Nos dicen por acá.
Es el egoísmo el que debemos trabajar desde la comprensión del comportamiento humano, incluyéndonos a nosotros mismos. De hecho, es un comentario que Erika nos hace eh, con respecto a lo que nos mencionaba. La otra pregunta de Daniel Moncayo dice, Santiago, aplicando el neuroliderazgo con relación al comentario anterior, ¿por qué existe gente que muere de hambre? ¿Cuál podría ser tu diagrama de flujo con los aportes de excedente de comida en hoteles, hospitales, complejos, restaurantes, sean encaminados a quien no lo tiene y no desecharlos tal cual a la basura? Ujú. A ver, gracias, Cindy. Voy con el primero de Erika, que cuando habla del egoísmo habla de la raíz de la dualidad. Y sobre esto mucho ha desarrollado el budismo, ¿sí? De hecho, parecería que el camino para el desarrollo personal empieza por reducir el ego. Es decir, si somos capaces de reducir y en un momento determinado destruir el ego, lo que vamos a encontrar es que no hay dualidad, de que estamos juntos todos en esto, ¿no? Entonces, el camino no es rápido porque depende de una toma de conciencia muy fuerte y dar los pasos justamente en el ciclo compasivo. Pero definitivamente es el egoísmo el enemigo, el que es el que nos engaña, ¿ya? El que nos dice esto eres y realmente nos está mintiendo. Y de aquí surge el temor el temor ancestral realmente. Y tiene relación con lo que acaba de decir Daniel también. Mira, no sé si es que el diagrama de flujo sea el que me va a dar la solución. Tal vez en una parte sí sea la herramienta operativa, y no solamente con hoteles y restaurantes, sino también con domicilios. ¿Por qué? Lo que sí pasa, y es que estoy pensando mientras Daniel hace su pregunta, en una propuesta de un filósofo francés contemporáneo que se llama André Comte Sponville. Y dice él esto. Él es de raíz socialista, bueno, del socialismo de mayo del 69. Y André Comte Sponville dice, al capitalismo no le pide ser moral, al capitalismo le pide ser útil, ¿sí? Y hace una reflexión continuada y dice, quienes sí debemos ser éticos y morales somos los seres humanos. Y entonces ahí encontramos la piedra de toque. ¿Sí? Es decir, el ser humano es el que tiene que desarrollar entonces una corrección ética moral, no la empresa como tal, porque recordemos que la empresa es una entelequia. Las empresas son personas. Las naciones somos personas. De hecho, y si me permiten, tomaré lo que dice Ernst Hofstede, el máximo experto en cultura. Y él dice, la cultura no existe. La cultura es un instrumento que hemos desarrollado para comprender el comportamiento social colectivo de países y de empresas y de familias. Pero entonces podríamos decir claramente que la cultura es lo que somos individualmente. Y si es que, tomando lo que acaba de preguntar Erika, si es que soy un ser egoísta, vanidoso, entonces simplemente voy a tener empresas, familias, sociedades de esa naturaleza también, ¿verdad? Entonces ahí rescataré la recomendación del gran espiritualista Claudio Naranjo. Parecería entonces que la solución de una polis que está envuelta en egoísmo, en maledicencia, pasa primero por la solución de la persona. Y creo que no es simplemente tirar la solución a los seres individuales, pero sí el asumir que todos tenemos que cambiar algo. Luego lo otro es asociarnos, ¿no? Y sí, van a venir esquemas, diagramas de flujo y demás. Y tal vez esto implique tal vez algo que nos va a costar mucho más. Por ejemplo, abandonar ciertos íconos de referencia, porque estamos llegando a un momento que nos damos cuenta que esas grandes fortunas que acumulan 70,000, 80,000 millones de dólares, lo que hacen es perturbar la economía en gran medida y finalmente colapsar los procesos. Y pueden hacer caridad, pero la caridad no soluciona los problemas reales de la humanidad. Pensar que 5 personas tienen más poder que todos los países en el mundo, entonces es un asunto grave, porque lo que nos viene en el futuro es realmente complejo. Así es, Santi, muchas gracias y muchas gracias, Daniel, por tu consulta. Evelyn nos pide, Santi, que si puedes repetir un poco más sobre el tema de las emociones, sobre todo del manejo de las emociones. Sí, con todo gusto. Decía, y voy a repetir la parte del budismo, que creo que se relaciona mucho con la regulación emocional de James Gross. Eh, Cada emoción negativa tiene una contraparte positiva. Y la búsqueda es caminar o autogestionar esto, no es inmediato.
Es una prueba de vida. Esto puede llevar toda una vida, definitivamente. Pero poniendo un ejemplo, a ver, la contraparte positiva de la estupidez, la emoción estupidez, porque parto de la emoción estupidez, no del insulto estupidez. La estupidez es vista en el budismo como estancamiento, ofuscación, no ver claras las cosas. ¿Y cuál es la raíz o la emoción positiva de la estupidez? Es la sabiduría. ¿Ok? ¿Cómo llego a la sabiduría desde la estupidez? Es ampliando mi rango de análisis, es mirando hacia el futuro, es permitiéndome otras oportunidades. Por ejemplo, uno puede empezar a salir de la estupidez, creo yo, empezando a pensar que no tenemos la razón. Y a veces, ¿cómo cuesta esto, no? Porque de tener la razón a la necedad y a la obcecación, hay un paso. Cuando renuncio a tener la razón, entonces estoy dando la posibilidad para entrar en el camino hacia la sabiduría. Creo que esto es un ejemplo de cómo pueden transformarse esto. Y viene, obviamente, el asunto del ciclo compasivo. Porque el ciclo compasivo no es volvernos simplemente los mejores del mundo. El budismo también nos habla de que hay momentos en que uno tiene que sacar el carácter. No puedes permitir que te aplasten. ¿Ok? Entonces, no se trata de ser santos y perfectos, sino de gestionar adecuadamente esa emocionalidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos todo el tiempo receptando amenazas del medio ambiente, climáticas, de voz. Ahí aparece lo que se llama la teoría de la economía de caricias. Es un modelo construido por un hombre, un psicólogo austriaco llamado Claude Steiner. Y él nos dice algo muy simpático. Dice, el ser humano para vivir necesita agua, alimento, respirar y caricias. Y a la medida que no tiene caricias positivas, está dispuesto a buscar caricias negativas para sentir que está vivo. ¿Y cuáles son esas caricias negativas? El insulto, ¿ah? El ataque, ¿sí? El juicio, la crítica. Es decir, hay personas que en el momento crítico de su vida, al no sentir que son reconocidos, podrían estar dispuestos a portarse mal, a cometer barbaridades para llamar la atención y sentir que están vivos. Esto es interesante. Entonces, esto nos permite también hablar de algo muy importante para nosotros dentro del desarrollo del NELA y de nuestro programa de neuroliderazgo. Y es que no se trata solamente de una especie de aplicación tecnológica para determinar qué pasa en el cerebro, sino que necesitamos esos grandes porqués y para qué. Es decir, encaminar a qué vamos a hacer con esos resultados y con esa información. Porque no queremos gerentes perfectos, queremos gerentes humanos, ¿cierto? Y que se den cuenta que aunque no hablen, cuando entran a una reunión y tienen una emoción negativa, no gestionada, oye, hasta el ritmo cardíaco sufre de las personas que están en esa reunión. Entonces estamos entrando ya en el camino que buscamos. Ahí, que esto es interesante. Muy interesante, Santi. Muchas gracias, Evelyn, por pedirnos retomar esa parte. Y les cuento que el tiempo voló, Santi, el tiempo voló. Ya Sí. estamos a 2 minutos y bueno, te están mandando aquí algunos saludos. Felicidades por abordar este tema interesante e importante. También Silvia Tumbaco dice, excelente. Saludos, gracias por la invitación. Acá también Freddy nos dice muchas gracias, Santi. Y no, de verdad, a ustedes les queremos agradecer por participar y por enriquecer estos espacios, porque justamente a través de sus preguntas es que Santi nos ayuda a comprender un sinnúmero de cosas. Y pues bueno, en vista y en honor al tiempo, yo sí les quiero pedir que conozcan un poco más sobre esta oferta académica de Escuela de Empresas de Universidad San Francisco de Quito. Te cuento, Santi, que ya estamos a pocos días de iniciar la nueva cohorte de la maestría en Administración de Empresas y también la maestría en Gerencia Bancaria y Financiera. Así que vamos a tener a más estudiantes y nueva gente que va sin duda alguna a generar cambios positivos y que esa es la idea, que a través de estas maestrías, a través de nuestros programas de educación ejecutiva, ustedes también puedan ser parte de este Neurotraining Lab, el primero en Ecuador y sobre todo un proyecto disruptivo de Escuela de Empresas de Universidad San Francisco de Quito. Tienen tiempo, eso es lo más importante, tienen tiempo para inscribirse, así que yo los invito, por favor, a que
lean la información y nos compartan sus datos para que así nosotros podamos contactarnos con ustedes directamente y pues darles más detalles de este interesante programa que empieza el próximo miércoles. Santi, por acá tenemos más aplausos, interesante charla. Adriana Sea de Cuenca nos saludan también. Qué bueno verte, Santi, gran tutor. Santi es uno de nuestros profes, crack. También tenemos acá un mensaje de Anita, excelente expositora y participantes. Gracias a todos por ser parte de Escuela de Empresas, nuestra directora. Así que yo los invito de verdad, Santi. Así que haz tú la última invitación para ver si convencemos a estos increíbles profesionales a conocer cómo este Neurotraining Lab puede marcar una diferencia muy importante y también estos procesos de investigación que tanta falta nos hacen justamente para entender cómo podemos cambiar y mejorar las cosas a través de nuestro liderazgo. Claro que sí, Cindy, con todo gusto, encantado porque en el proceso voy a estar yo acompañándolos también. Para mí es un aprendizaje todo y hay esto que se llama la paradoja de la educación, que finalmente quien más aprende dicen que es el profesor, porque es verdad. Y luego que hemos previsto un proceso que parte del comprendernos primero nosotros, ¿sí? Desde el comprender la neuroanatomía, para luego ir caminando a eso que a veces son palabras que suenan un poco fuertes, ¿no? De la neurociencia teleológica. Y de lo que se trata es entender cómo se relacionan estas causas y fines, porque lo teleológico es encontrar dónde están las motivaciones cruciales desde el neuroliderazgo. ¿Para qué? Para poder acompañar a los grupos, a los equipos en los que nosotros trabajamos, que desarrollamos permanentemente en las organizaciones y en las familias. Y adicionalmente darnos cuenta que cada vez más necesitamos organizaciones responsables y sostenibles, empresas con propósito. Cuando hablamos de empresas con propósito, hablamos de esos grandes objetivos, los ODS 2030, pero adicionalmente de llevar a la práctica, ya no solamente a la palabra, esto de tener empresas con propósito. Que se junte entonces el profit con la persona y entonces tendremos nosotros estas empresas con propósito. Pero lo hacemos en un ambiente de colaboración, aprendiendo y abiertos totalmente al diálogo y poder entonces avanzar en este camino que tenemos, que es desafiante y maravilloso a la vez. Así es que nuevamente vengan por favor para entender el neuroliderazgo desde las artes liberales. Sí, así es. Siempre recuerden desde las artes liberales, que eso es lo que realmente marca la diferencia en Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, desearles un excelente fin de semana y agradecerles nuevamente por ser parte de este espacio. Realmente yo soy feliz cada vez que tenemos Vive Virtual porque la oportunidad de aprender, la oportunidad de conocer a nuevas personas y leer todas sus preguntas es una oportunidad para aprender tanto para Santi como para mí, para toda la comunidad. Así que les agradezco que se hayan conectado este viernes y pues bueno, en nombre de todo el equipo les deseo un hermoso fin de semana y nos veremos en la próxima edición de Vive Virtual ahora en septiembre. Así que estén atentos para que puedan conectarse y también para que puedan compartir estos espacios de Vive Virtual con sus colaboradores, con sus amigos, con sus familiares, porque realmente son espacios de mucho aprendizaje. Así que mi querido Santi, te deseo un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por apoyarnos como siempre. Gracias, igual para ti, Cindy. Un gran abrazo a todos. Que tengan una linda tarde. Hasta la próxima edición. ¿Conoces cuál es la definición de calidad en salud? ¿Te imaginas evaluando indicadores para ver si en realidad la has logrado? ¿O tendrás respuestas a estas y otras importantes preguntas en la certificación en auditoría de calidad de la atención en salud? El mundo de las ventas hoy por hoy demanda de dinámica, de agilidad, capacidad de respuesta para innovar y proyectar el corto y el mediano plazo. ¿Cómo descubrirlo? En el certificado de liderazgo en ventas profesionales al cual les quiero invitar.